Aunque nació en Nicaragua, su niñez la vivió en Guatemala. Luego migró a los Estados Unidos y construyó un negocio desde cero, que hoy factura a empresas del Fortune 500. Regresó a Guatemala para generar un impacto económico en el que considera su país. Tiene la pasión de crear una de las empresas de software más importantes de Latinoamérica. Me impresiona su humildad, su don de gente y su pasión por lo que hace. Pablo Bryan es sin duda uno de los fundadores de negocios que está haciendo historia en el mundo. Tengo el gusto de presentarles hoy a un amigo personal, Pablo Bryan. Gracias. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias por la invitación, gracias por esta entrevista. Estoy súper contento de estar aquí contigo. Qué gusto, Pablo, de verdad, qué gusto volvernos a encontrar. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar siempre estar en estas cosas que se nos ocurre hacer y hoy estos Green Talks creo que van a marcar un antes y un después en el ecosistema tecnológico del país. Hemos estado entrevistando a los principales actores de este ecosistema y creo que vos sos parte de este ecosistema, entonces tenías que estar acá. Qué bueno tenerte aquí, Pablo. Gracias. Conozco un poco tu historia, pero hoy creo que podemos entrar un poco más a detalle de esa historia que nos has contado en otras ocasiones, Pablo. ¿Cómo fue tu paso por Guatemala de niño y cómo fue que tuviste que irte a Estados Unidos? Pues como dijiste al principio, Alexis, yo nací en Nicaragua, ¿verdad? Nací en los 70, mi pelo blanco no me va a dejar mentir, ¿verdad? Pero sí, no es look, es real. Pero sí, son canas también de emprendedor. También de emprendedor, sí, y de consultor. Nací en Nicaragua y a los 6 meses mis papás se mudan acá a Guatemala por temas políticos, ¿verdad? En Nicaragua hubo una crisis muy fuerte en los 70s y 80s, entonces tuvieron que salir para buscar mejores oportunidades en otros países y Guatemala fue el que escogieron mis papás venir, ¿verdad? Entonces yo aquí crecí mi niñez, aquí fui al colegio, aquí tuve mi primera novia, como dice la canción de Luis Enrique, ¿verdad? Aquí fue donde el país que me acogió, ¿verdad? Después de terminar el colegio, me fui a Estados Unidos a la universidad. Me fui sin saber qué es lo que iba a hacer. O sea, yo iba a estudiar, pero no fui me voy a ir y nunca más voy a regresar. Yo me fui a estudiar a Orlando, en una universidad privada ahí en Orlando. Pero al año de haber llegado ahí, me dice mi mamá que escuchó que hay una amnistía para los nicaragüenses. Y yo aunque venía de Guatemala, soy nicaragüense, investigamos y la amnistía de hecho le daba residencia a los nicaragüenses que hubieran entrado, no recuerdo el año, pero creo que es antes del 93. Si entrases antes del 93, entonces tenías residencia automática y si eras nicaragüense. Entonces apliqué, obviamente me dieron la residencia y me quedé. ¿No eran tus planes? No estaban mis planes. Honestamente, me fui a estudiar, fui a buscar una universidad, la encontré, me apliqué para la universidad, me aceptaron y me quedé a estudiar, pero mi plan era estudiar ingeniería en sistemas. Y cuando terminaste la universidad, ¿qué veías hacia adelante? ¿Trabajar, emprender? ¿Ya te considerabas un emprendedor? ¿Qué veías? Pues yo creo que al principio estaba buscando creo que como la mayoría de gente que va a la universidad, busca un trabajo. Entonces yo busqué un trabajo, yo no estaba todavía a ese nivel, viendo cómo ser un emprendedor, cómo ganar al mundo, cómo hacer, yo qué sé. ¿No eras de los niños o de los jóvenes que querían vender algo? Correcto, no. Okay. Yo no fui esa persona y por eso me gusta mucho decir mi historia, porque yo creo que hay mucha gente que a lo mejor va a la universidad ahorita o a lo mejor está trabajando y no le ha nacido o todavía no tiene ese spark, esa chispa de emprender, pero nace. O sea, de repente te llega esa chispa y ahorita,
O sea, no me hago yo haciendo cualquier otra cosa. O sea, a veces le digo a mis amigos, les digo, me gustaría ser una persona normal, que va al trabajo, regresa al trabajo, va con los amigos, pero no, o sea, yo escogí por alguna razón emprendí hace 12 años, pero ya llevo yo creo que unos 20 años de tener este sentimiento de emprendedor. Yo lo que hice fue, para resumirte un poquito, después de la universidad me fui a trabajar para una empresa, así un trabajo normal, y de ese trabajo normal aprendí muy bien un software, y entonces una empresa consultora me contrata, y fui consultor para muchas empresas de Fortune 100, Fortune 500 en Estados Unidos, y viajé por todo Estados Unidos, Canadá, implementando este sistema, este software para alguien más. Pero cuando empecé a hacer eso fue cuando me di cuenta, estoy haciendo esto para alguien más, lo puedo hacer para mí mismo, porque me di cuenta que podía vender y que lo que yo tenía se vendía, lo que yo ofrecía la gente lo compraba. Entonces, y empecé a ver, empecé a comprender y a entender ese concepto de vender y ofrecer un servicio. ¿Qué momento esperaste para dar ese paso? Obviamente imagino cuando me decís 20 años, pero 12 años de emprender, pasaron 8 años ahí en los que estuviste pensando la idea, analizándola, y que a veces o no se hace en el momento correcto, o se hace antes o se hace después. Sí. ¿Cómo fue? ¿En qué momento lo hiciste? Como le decís tú, estuve muchos años viendo, esperando, analizando, con miedo, porque vino mucha gente también, vieron amigos y familiares que me decían, mira, pongamos una empresa, y mira, pues, hagamos esto, hagamos aquello, y no era el momento, ¿verdad? Entonces, cuando hay un dicho, ¿verdad?, que opportunity knocks, ¿verdad?, y la oportunidad toca la puerta, y yo creo que la oportunidad en mi caso tocó a la puerta muchas veces, pero simplemente un día yo decidí abrir, porque mi jefe, el que era mi jefe... Afortunadamente las oportunidades existieron, porque no siempre pasa eso. Correcto. A veces llegan muy pocas oportunidades. Correcto. Y te voy a decir una cosa también, porque mucha gente dice, ¿sabes qué? Quiero tener los estudios, o quiero simplemente que ya tener una casa, o ya quiero tener esto, ya quiero que mi hija, o ya que mis hijos tengan cierta edad, y después emprendo. Mira, cuando yo emprendí, yo me estaba mudando de ciudad, de Houston a Dallas. Estaba buscando una casa. Mi esposa en ese momento estaba embarazada. Íbamos a tener un bebé. Y me dice mi jefe en ese momento, pongamos una empresa. Y yo tomé todo eso. O sea, mi esposa está embarazada. Estoy buscando una casa, o sea, estoy rentando y quiero comprar una casa, me estoy cambiando de ciudad, no es el momento correcto, pero sabía que era el momento correcto, o sea, sentía yo como que no estaba en el momento correcto, pero sabía que era el momento correcto. Entonces simplemente tomé... ¿Fue ahí en ese momento que decidiste? En ese momento fue en el que yo decidí. Fue un momento también crucial y fue un riesgo alto. Fue un alto riesgo, pero creo que el reward, la recompensa fue alta también. Funcionó. Yo creo que por una razón, porque con el mismo ímpetu que veníamos trabajando nosotros. ¿Crees que uno se puede preparar para ese momento? ¿Hay forma de que alguien diga, me voy a preparar para ese momento? ¿Es un momento tan espontáneo en el que simplemente tenés que tomar la decisión de lanzarte? Yo creo que no es tanto prepararse, yo creo que tienes que saber identificar ese momento y saber que lo tienes que hacer o no lo tienes, y si no lo haces, vas a perder una oportunidad muy fuerte. Te tienes que tirar al agua, te tienes que tirar al aire, sin paracaídas, vamos, volamos porque volamos. Se escucha algo místico para las personas que quieren decir cuál es el momento, es el momento en el que me debo lanzar al agua, porque probablemente fue tu caso, pero también como tratando de descubrir si hay una forma, una generalidad de decirlo, o hay una forma
que se pueda replicar en decir, bueno, este es el momento, o sea, ¿qué tenías en ese momento? ¿Tenías ahorros, tenías conocimiento, tenías otras cosas que probablemente te llevaron ahí ya una trayectoria? Completamente de acuerdo. Sí, esos 8 años, si yo hubiera emprendido, por ejemplo, al principio de ese año, de que me hice consultor, a lo mejor no hubiera tenido la madurez, ni los contactos, ni la experiencia de qué es ser un consultor. Entonces, ya para yo poder poner una empresa de consultoría, tenía que saber qué es ser un consultor. Entonces, esa es una. La otra es los recursos. No me puedo lanzar al aire sin tener los recursos. Mi riesgo para mí fue o compro una casa o sigo rentando. Entonces yo estaba rentando y estaba muy cómodo rentando y tenía dinero guardado para comprar una casa. Entonces en ese momento el que era mi jefe me dice, vamos a emprender. Ok, para emprender, si quiero ser socio de alguien, tiene que ser 50-50, por ejemplo, ¿verdad? Si yo pongo 1,000 quetzales, él tiene que poner 1,000 quetzales. Entonces en ese momento dijimos, bueno, o compro casa o emprendo. Entonces decidí, bueno, voy a rentar por otros 3 años por lo menos, o 4 años, y voy a emprender. Entonces ahí es donde está me tiré, ¿verdad? Pero sí tenía los recursos. ¿Y lograste comprar ¿verdad? la casa? Y después ya logré comprar la casa, ¿verdad? Sí. Pablo, estás viviendo ahora mucho más acá en Guatemala, y ya vamos a ir a la parte en la que desarrollaste el negocio, pero ¿qué diferencia hay entre ese momento que emprendiste y hoy, emprender hoy? Pues en cuanto al riesgo, yo creo que es muy parecido. Porque cuando uno emprende por la primera vez, te estás arriesgando a ver si funciona, a ver si no funciona. Pones dinero, pones trabajo, pones esfuerzo, ¿verdad? Lo mismo está pasando acá. O sea, yo vine de Estados Unidos a Guatemala, abrí una empresa hace 3 años, casi, mayo van a ser 3 años. Mi intención y mi pensamiento en ese entonces, voy a conquistar Latinoamérica. Y el 2020 va a ser el año de Analytics, dije yo. Y vamos a ir, y mi pensamiento, y no ha cambiado en mi pensamiento, yo voy a conquistar desde México hasta la Patagonia. Y vamos a ofrecer los servicios desde México hasta la Patagonia. Entonces, mi visión no ha cambiado, mi intención no ha cambiado, pero ahora conozco más. Entonces, 3 años después conozco más. Pero el riesgo de emprender hace 12 años o aquí en Guatemala es casi el mismo. La única diferencia es que hay herramientas diferentes. Entonces, en Estados Unidos hay herramientas y plataformas, como dijiste, que te pueden ayudar. A lo mejor hay más acceso a dinero, a recursos. Es un mercado mucho más grande. Entonces, creces a lo mejor mucho más ágilmente que en un país más pequeño. Completamente de acuerdo. Por eso es que siempre mi mentalidad nunca fue únicamente Guatemala. Mi mentalidad fue Latinoamérica, México a la Patagonia. Y ahora no me limito ahí tampoco. O sea, mi mentalidad es el globo terráqueo por completo. Ahorita le estamos dando servicios a Estados Unidos, Canadá, Asia. Tengo clientes en Hong Kong que tienen propiedades por todo el mundo. Entonces, damos servicio a clientes alrededor del mundo. Y me enorgullece decirlo que son guatemaltecos, chapines, que le dan ese servicio a empresas Fortune 500 y Fortune 100, ¿verdad? Entonces, diferencias, se sienten las mismas mariposas, ¿verdad? Sientes la misma tensión también. La misma tensión, porque obviamente tú quieres que funcione, ¿verdad? Pero vas aprendiendo. O sea, cuando emprendí en Estados Unidos, mi pensamiento era hacia un tipo de servicios, y el mismo mercado me fue cambiando y afinando ese servicio para que fuera el que el mercado necesita. Muchas veces yo digo, a lo mejor tú dices, bueno, yo quiero vender zapatos, pero a lo mejor no son zapatos, son tenis los que tienes que vender, porque ahí es donde está la necesidad mayor. Entonces lo mismo me pasó aquí en Guatemala. Entonces yo vine diciendo, voy a vender esto, pero el mismo mercado me fue afilando y afinando cómo iba a ser el servicio, cómo lo iba a vender,
cómo lo iba a price it, cómo lo iba a poner el precio. Todos esos detalles es igual allá y acá, ¿verdad? ¿Cómo te empezó a ir? ¿Cómo nace entonces esta empresa y cómo fue evolucionando hasta convertirse en la empresa que se convirtió y que es hoy? Sí, pues al principio yo creo que como todo comienzo, éramos dos consultores, mi jefe y yo, y dijimos, bueno, tirémonos a agua a emprender. Nos conseguimos un proyecto con unos laboratorios en una farmacéutica en Estados Unidos muy grande. Teníamos un nombre ya, ¿verdad? Como ya la gente nos conocía en el mercado, Pablo, el que implementa este software, entonces ya nos conocían, entonces fue bastante fácil conseguir esos proyectitos. Lo difícil fue escalarlo, ¿verdad? Porque como hay mucha gente, ¿verdad?, que dice, uno se convierte en un autoempleado. Entonces me convertí yo del 2010 al 2013-14 en un autoempleado. Entonces, primer año facturamos el número que todo el mundo busca, ¿verdad? $1 millón. Entonces facturamos $1 millón, dijimos, wow, excelente. Entonces fue esa emoción, esa adrenalina de we're killing it, ¿verdad? Le estamos dando al blanco. Entonces, pero poco a poco me di cuenta que el límite era yo. O sea, si yo no contrataba, si yo no delegaba, si yo no me replicaba, entonces ya no iba a crecer. Entonces lo que hice fue entendí esa necesidad y empecé a replicarme, empecé a contratar, a delegar y empecé a pensar diferente. Porque yo creo que todo el mundo piensa que yo quiero poner un restaurante y tú eres el chef. Excelente, si quieres tener un restaurante. Si quieres tener una cadena de restaurantes, entonces tienes que pensar como empresario. O sea, a lo mejor eres muy buen chef, puedes hacer muy rica comida, puedes hacer los ingredientes, hacer los platillos y que alguien más los haga. Entonces tienes que delegar, tienes que contratar bien, saber cómo contratar, tienes que tener buen ojo, buen olfato, contratar para aptitud, también como actitud. Y bueno, un montón de cosas que vienen de ahí, ¿verdad? ¿Cuáles dirías que fueron los logros que tuviste en Estados Unidos, esos primeros logros de los que te empezaste a sentir, facturar $1 millón, pero qué cosas y aprendizajes tuvieron en ese camino? Pues yo creo que para mí, en personal, el proceso de la venta, porque cuando te vuelves emprendedor, te vuelves vendedor de lo que tú haces. Entonces al empezar a delegar y contratar otros consultores, ya yo no estaba haciendo, ya me desligué un poco de la operación y empecé yo a ya pensar como emprendedor y empezar a buscar. Entonces, para mí ese cambio de paradigma, ¿no? El paradigm shift que le dicen en inglés, ese cambio de pensar fue un logro para mí personal, porque entonces yo pude hacer que la empresa creciera. 2014 nos unimos con una empresa europea, entonces ya fuimos nosotros la rama americana o la rama estadounidense de una empresa global. Teníamos oficinas en Australia, en Europa, en creo que 4 o 5 países en Europa, y nosotros teníamos Florida, Texas y California. Entonces, Utah. Entonces estábamos en varios time zones en Estados Unidos. Entonces, para mí eso fue, o sea, al yo empezar a pensar diferente, pude alcanzar y convencer a una empresa global que no nos adquiriera, sino que hiciéramos un merge, un joint venture con esta empresa y ser nosotros la rama americana para esta empresa más grande. Entonces, eso fue otro momento crucial para mí. Y otro momento crucial, creo yo, fue cuando ya nos dimos a conocer a tal nivel que Apple nos llama, ¿verdad? O sea, para mí eso fue algo fue algo increíble cuando nos salió esa oportunidad. ¿Quién era el CEO de Apple? En ese entonces era Tim Cook ya. Okay. O sea, ya estaban construyendo el spaceship, el nuevo, ¿verdad? Que ya había fallecido Steve Jobs. Eso fue hace como 2018, creo que fue, 17, 18 por ahí. Pero estábamos hablando con
Estamos compitiendo con dos empresas muy fuertes. O sea, nosotros éramos una empresa que siempre hemos sido un boutique, una consultoría boutique, aún en Estados Unidos. No somos cientos de gentes y ya estamos compitiendo con una empresa que había más de 100 consultores. Y nosotros ganamos la propuesta contra Apple. Hemos ganado propuestas también con clientes como Dr. Pepper, por ejemplo, que son empresas de miles de millones de dólares, que también hemos ganado esas ventas contra competencia que, a mi parecer, tienen más ñeque, como dicen aquí, ¿verdad? Sí, tienen mucho más ñeque, tienen mucho más influencia. Y fuerza. Fuerza y a lo mejor un alcance mayor, ¿verdad? Pero pudimos alcanzar y ganar eso. Entonces, cuando pasamos a ganar esos, y empecé yo a ganar esas ventas, esos clientes, para mí fue una euforia genial, y eso fue lo que me llevó a buscar más. Es casi como una droga, ¿verdad? Te lleva a buscar más porque ganas algo, es algo bien competitivo y bueno, y eso, como dicen, la venta es el principio del trabajo. Entonces, bueno, ya lo bendices, ahora hay que empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces... te tocó estar dentro de Apple, dentro de estas compañías. Correcto. Y conocer su cultura, conocer cómo funcionan desde Sí, y bueno, y ahí te das cuenta que aunque son empresas grandes, enormes y de una eficiencia grande, high efficiency, se cometen errores. Hay muchos errores, hay muchas cosas que tienen que arreglar. Entonces dije, wow. O sea, tu vida no tiene que estar perfecta para poder tener una empresa. O sea, te aseguro que Steve Jobs y Wozniak no tenían la Mac perfeccionada al salir, ¿verdad? O sea, de hecho... Cuando la sacaron. O sea, cuando la sacaron, era un montón de componentes electrónicos y un software que de hecho ahorita no se asemeja nada a lo que fue hace 30, 40 años, ¿verdad? Entonces, y aún tenían problemas que nosotros fuimos a corregir y a arreglar, ¿verdad? Entonces, me di cuenta de eso y dije yo, y en empresas grandes, porque aquí hablo con clientes a veces o clientes potenciales y me dicen, es que tengo este problema porque es que aquí la gente no lo hace bien y aquí lo hacen de esta forma. Y digo, eso pasa hasta en las empresas más grandes. Pablo, cuando te conocí, estabas de visita en Guatemala, pero recuerdo muy bien tu deseo, tu intención de venir a Guatemala y poder poner una oficina acá. ¿Cómo ha sido esa etapa nueva de estar aquí en Guatemala, de crear una oficina acá, de dar empleo aquí, de querer tener aquí tu sede para Latinoamérica? Sí. Mira, cuando decidí venirme acá, tengo un amigo en Estados Unidos que trabaja para una empresa de management consulting muy fuerte en Estados Unidos y me dijo, no te vas para Guatemala, o sea, estás loco. O sea, no, estás loco. Guatemala es una cosita, es un pedacito, es un mercadito chiquito comparado con México o comparado con Chile. Entonces, quieres conquistar a Latinoamérica, porque yo le dije, o sea, mi intención siempre ha sido, yo quiero conquistar a Latinoamérica. Y él me dijo, bueno, si quieres conquistar Latinoamérica, vete a México, vete a Chile, vete a Brasil. Y yo dije, no, me voy a ir a Guatemala. Y de Guatemala voy a hacer mis headquarters. A lo mejor tengo oficina en México, Colombia, Chile, en otros países, pero quiero que Guatemala sea mi headquarters. Uno, porque por eso mismo quiero regresarle a Guatemala bastante de lo que me dio de niño. Y quiero que el mundo conozca el talento que hay en Guatemala. Y que los guatemaltecos conozcan el talento que hay en Guatemala. Porque escucho mucha crítica de, es que ese es chapín, o los chapines no son chapuceros. Y a lo mejor hay mucho de eso, pero el talento que hay en Guatemala es a nivel mundial, es de nivel mundial. Y te lo puedo comprobar por mi empresa. O sea, mi empresa le da el mismo servicio que le daría un americano o un europeo a los clientes que tengo. Entonces, una de las razones que tengo yo, y lo que yo le diría a un empresario que quiera venir acá, es eso. O sea, el talento, aquí hay muy buen talento, hay mucha gente preparada. El problema es que muchas veces los guatemaltecos no lo saben. Entonces,
me ha tocado sacarle. No se la creen, correcto. No se la creen, no se creen que ellos tengan un talento que pueda llegar a un nivel mundial. Entonces me ha tocado a mí, sí, muchas veces a la gente que trabaja conmigo decirles, es que ustedes pueden, o sea, el talento que sale de la gente, de un implementador de software que tengo yo, él lo puede implementar en México, en Chile o en Estados Unidos. Sí, hoy es global. Exacto. O sea, es que no hablo bien el inglés porque se me traba la lengua y mi inglés mi pronunciación no es buena. En Estados Unidos está lleno de asiáticos, incluyendo de la India, de China, de otros lugares en Asia, de Pakistán, que se les entiende el 20% de lo que hablan. Pero ellos no andan pensando, es que no puedo. No, esa mentalidad de limitación no existe. También aquí, como tenemos esa mentalidad limitada, muchas veces somos, no sé si la palabra existe, pero somos insofisticados. Y sentimos que, como yo estoy hasta acá, entonces no necesito más o no necesito, lo puedo arreglar con algo bien sencillo. Sí, un tipo de conformismo. Un conformismo, exacto. Pero si los guatemaltecos supieran que pueden superarse, yo creo que estaríamos en otro nivel mundialmente. Así es, también lo creo. Pablo, con relación a tu negocio hoy, ¿qué resuelve Analytech? ¿Cuál es ese dolor que está solucionando y qué propuesta de valor tenés para el mercado? Pues mira, nosotros resolvemos el problema de la información, de la información financiera. Hay mucha data y tú tienes data en tus Exceles, tienes data en sistemas financieros, sistemas contables, pero no tienes información. Entonces, lo que resuelve mi empresa es, te da acceso a información para que puedas tomar decisiones en base a la data que tienes, ¿verdad? Puede ser en un ERP, en documentos planos de Excel, y te da ese acceso. ¿Qué valor te damos nosotros? Nosotros no somos técnicos únicamente. O sea, normalmente uno dice, es que yo implemento ERP, yo implemento CPM, yo implemento un software. Eres una persona de IT. Sí y no. De nada te sirve un programador que no sepa por qué necesita hacer algo. Entonces, de nada te sirve alguien que conozca Java o Python si no sabe por qué necesitas un estado de resultados, por ejemplo, o cómo se debe de ver un estado de resultados. Entonces, nosotros damos la tecnología con el know-how, con la experiencia. Entonces, unimos esas dos cosas y entonces damos un servicio que es tecnológico y es eficiente y acceso a la información. Y que esto es súper importante y relevante para una empresa y para una startup que quiere en algún momento levantar inversión, que quiere en un momento tener números claros, que quiere tener documentos que muestren el estado de esta empresa. Correcto. ¿Cómo has encontrado las empresas en Guatemala? Pues mira, lo que dices es muy importante. Aquí en Guatemala, como dijimos al principio, la plataforma bancaria es un poco limitada. Hay muchos bancos o muchas empresas que no tienen acceso a bancos. Y una de las mejores formas de tener acceso a bancos es a través de tener tus estados de resultados, tus finanzas, el reporte de tus finanzas en orden. ¿Verdad? Entonces, hay muchas empresas acá porque cuando vine a Guatemala, yo vine vendiendo la mitad de lo que vendo ahora. O sea, yo vendía el reporte financiero, pero me empecé a dar cuenta que muchas empresas en Guatemala ni siquiera tienen un ERP para poder generar ese reporte financiero. Entonces dije yo, es problema, porque si no tienes un ERP no me puedo pegar yo nada. Entonces empezamos a vender ERPs, a implementar un ERP y a organizar tus procesos, no solamente financieros, sino que operacionales. Por ejemplo, tenemos clientes que son de fabricación, manufacturing, que crean tengo clientes que hacen alimentos y que generan cosas como para empaques de
para envíos, hacer envíos. Entonces, pero fabrican cosas. Entonces hemos dado cuenta que no tienen la información, no tienen su data en una base de datos unificada con la información contable. Entonces lo que hemos venido haciendo es implementar ese ERP para organizar su operación con la contabilidad y después poder generarles reportes financieros confiables que puedan presentar un banco, a inversionistas, yo qué sé. ¿Cuál es tu visión a futuro hoy? Conquistar Latinoamérica. Buenísimo. Sí. Mira, ¿qué te sigue emocionando? ¿Qué son esas cosas que cuando estás cansado, estás angustiado, el estrés del negocio, ¿qué es eso que te motiva y te hace levantarte de la cama? Me encanta el negocio. Me encanta demostrarle a la gente y a los clientes, a los clientes potenciales, qué es lo que se puede hacer. Me encanta conocer, me encanta aprender. Entonces me encanta venir aquí, por ejemplo, y tú tienes una empresa de construcción. Yo quiero aprender cómo manejas tu empresa. Tú tienes una empresa de un hospital o un hotel. Me encanta saber que tú quieres ver la rentabilidad de un cuarto por día y qué se vende más, una Coca-Cola o una Pepsi. Entonces ese tipo de cosas a mí me emocionan y es conocer cómo cada persona y cómo cada negocio hace las cosas diferentes. Y me imagino que esto te emociona, pero también creo que es emocionante ver cómo esos resultados vienen a ayudar a un negocio a crecer. Correcto. Sí, he visto empresas crecer. Hay un banco específicamente en Estados Unidos que está en Utah. Ellos eran un conglomerado de 4 bancos. Nosotros implementamos el sistema en Estados Unidos y empezaron a comprar bancos. Y el CFO me dijo, si ustedes no hubieran venido en el momento que vinieron a implementar ese sistema, no hubiera sido tan fácil comprar todos estos bancos. Ellos vinieron y compraron un banco y lo integraban en sus sistemas financieros. Entonces, obviamente te estoy hablando de bancos en Estados Unidos a nivel bastante grande, pero lo mismo sucede a niveles pequeños. O sea, si tú puedes ver que tus costos, dónde estás perdiendo el dinero, que tu margen de 30% bajó al 27%, y ese 3% son 3 millones de quetzales, entonces el valor es muy alto. Entonces puedes darte cuenta que con esos 3 millones de quetzales puedes crecer, puedes invertirlo para el próximo sucursal, para una máquina que te haga tal cosa, ¿verdad? Entonces es emocionante ver eso también. ¿Qué consejo le darías hoy a un fundador de una startup que quiere igual conquistar Latinoamérica, que quiere o conquistar el mercado probablemente regional o que está comenzando un negocio y quiere crecer? Que se junte con Alexis Canahui. Que te conozca porque... que se junte no solo con emprendedores, que vaya a un ecosistema donde pueda aprender, donde pueda crecer rápido, porque a lo mejor a mí me tomó 8 años, pero si te hubiera conocido un Alexis Canahui en Estados Unidos, a lo mejor hubiera aprendido en 2 años y ahorita estaría conquistando África, yo qué sé, ¿me entendés? Sí. Entonces, lo mejor es el roce, ¿verdad? No soy muy religioso, pero en la Biblia hay algo que dice que las piedras se rozan y se liman. Igual es cuando hay amistad entre amigos, ¿verdad? Lo que tú sabes me lo pasas a mí y lo que yo sé te lo paso a ti, ¿verdad? Entonces es lo mejor para un emprendedor, es eso. ¿Cómo ves hoy Guatemala, Pablo? Imagino que de niño lo veías de una manera muy distinta, sobre todo porque eras niño y porque era otra época, pero ¿cómo ves hoy? ¿Qué futuro ves para Guatemala? Yo creo que Guatemala tiene un futuro muy próspero, pero el futuro de Guatemala está literalmente en nuestras manos. No está en las manos ni del gobierno, ni de Estados Unidos. El futuro de Guatemala está en nuestras manos. Yo creo que el sector privado, las empresas, podemos cambiar a Guatemala. Muchas veces miramos a terceros, al gobierno, por ejemplo, ¿verdad?
muchas veces miramos al gobierno y decimos, es que el gobierno, las calles, en vez de 5 pulgadas, la hicieron de 2 pulgadas y cada 4 años quieren estar arreglando. Pero muchas veces hacemos lo mismo en la empresa. Decimos, es que para qué voy a comprar un sistema si lo puedo hacer con Excel, por ejemplo. Por cierto, un ejemplo, porque es en lo que yo estoy, ¿verdad? Entonces, si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y nos sofisticamos un poquito, creo que podemos cambiar Guatemala. Y Guatemala va a llegar al nivel y al lugar donde puede estar. Creo lo mismo, Pablo. Creo que en los emprendedores hay un enorme potencial y poder para poder influir en este país y poder seguir empujando. Seguimos creyendo en Guatemala. Gracias por lo que has hecho por el país, Pablo. Gracias por esta entrevista y espero que podamos seguir ahí viendo esos logros y que pronto podamos visitarte en otras partes de Latinoamérica también. Definitivamente, gracias, Alexis, y muchos éxitos y sigue adelante. Gracias.